Sí. 7. No, ya me acordé. O sea, el 6 sí lo acabamos, porque aquí tengo los resultados. Y en el 7 es apenas ver la figura. Ajá, apenas hicimos la figura en la libreta también. Ajá, ok. Entonces para ya quitar todo lo demás. Ok, entonces esta figura es la del 7, esta que se ve aquí. Dice, el movimiento de un auto en una carretera se representa en la figura de este problema. Entre las afirmaciones... No, vamos a ver. Entre las afirmaciones siguientes relativas al movimiento, señale la que está equivocada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta gráfica es una gráfica de velocidad contra tiempo. Miren, eso quiere decir que de 0 a 0.2, ¿qué velocidad tenía el automóvil? 20 kilómetros. 20. Y luego, de 0.2 a 0.4, ¿qué velocidad tenía el automóvil? 0. 0. Y de 0.4 a 0.6, ¿qué velocidad tenía el automóvil? 20. Menos 20. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en el tiempo igual a 0, el automóvil se iba moviendo hacia acá a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hasta que el tiempo pasa y da 0.2 horas. Y luego pasa el tiempo y de 0.2 a 0.4 el auto no tiene velocidad. Si el auto no tiene velocidad, quiere decir que se quedó aquí desde 0.2 hasta 0.4. Porque al no tener velocidad, pues no se está moviendo. Y luego dice que tiene velocidad negativa de 0.4, o sea, desde 0.4 hasta 0.6. El hecho de que tenga velocidad negativa quiere decir que se regresó con una velocidad de 20 kilómetros por hora. Desde 0.4 hasta que el tiempo marca 0.6 horas. Entonces dice, inciso A, de 0.2 a 0.4 el auto permanece parado. ¿Es cierto o es falso? Falso. Es cierto. Falso. Es cierto. ¿Por qué es cierto? Ah, ya, hasta yo me estaba confundiendo. Es 0.2. Es cierto, ya. Profe. Ahora sí, es 0.2. Y luego dice, la distancia total recorrida por el vehículo fue de 8 kilómetros. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo saco yo distancia? ¿Cuál es la fórmula? Velocidad por tiempo. ¿Correcto? Entonces, desde 0 hasta 0.2, su velocidad es 20 kilómetros por hora. Y el tiempo que pasa en ese lapso es de 0.2 horas. ¿Qué distancia recorre ahí? Les hagan esto en la calculadora y les tiene que dar 4 kilómetros. ¿Verifican? Sí. Sí, ok. Ahora, en el tiempo que estuvo parado, pues no recorrió nada. O sea, en este tiempo, aquí no se movió. Pero luego, cuando se regresa, que es aquí abajo, otra vez, ¿qué distancia tuvo? Pues sería menos 20 kilómetros por hora
por el tiempo. El tiempo de 0.4 a 0.6, ¿cuánto es? 0.2. 0.2. Y esto da menos 4. ¿Sí? Pero hay que leer bien la pregunta. Dice, la distancia total recorrida es 8 kilómetros, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque fue 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Y luego dice, en el instante t igual a 0.6, el auto estaba de regreso a la posición inicial. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y inciso D, el auto recorrió 4 kilómetros en un sentido y 4 kilómetros en sentido contrario. Sí. Sí. Inciso E, en el instante t igual a 0, el automóvil se hallaba en el kilómetro 20. Y en el instante t igual a 0.6 en el kilómetro menos 20. Sí. ¿Por qué sí? Porque fue cuando se regresó, ¿no? Por eso. Vamos a suponer, Profe. si aquí el kilómetro es 20 Ujú. en 0, cuando dice en el instante t igual a 0.6, a ver. Entonces no, entonces sería no, ¿verdad, profe? Porque si no se hubiera sido, porque ahí viene siendo más una recta, no viene siendo un, en pocas palabras, no, como que no se echó de reversa. Sería Sí así, se ¿no? echó de reversa, pero se echó de reversa y regresó a donde empezó. Ujú. Entonces, si en t igual a 0 estaba en 20, en t igual a 0.6 debería de decir aquí 20, no menos 20. Ok. O sea, lo que voy es, si tú partes de 0 y te vas hasta 20, por ejemplo, y dicen t igual a 0 está en 20, entonces aquí estoy en 0. Ahora, me moví, se supone, o 4 kilómetros a la derecha. Ujú. Entonces me muevo de aquí, hasta el 24. Y luego, después de que se detuvo, se regresó ¿a cuál? A 20. A 20. No a menos Ok. 20. Por eso este último es el que está mal. Ok. Profe, ¿Sí? pero ¿cómo va a llegar a 0.6 si quedó parado hasta el 4, hasta el 0.2? ¿Cómo se va a regresar de 0.6? A ver. La gráfica dice, de 0 a 0.2 su velocidad es 20. Ajá. Y luego dice, de 0.2 a 0.4, ¿qué velocidad tiene? 20. 0. 0. Ah, 0. Y luego, de 0.4 a 0.6, ¿qué velocidad tiene? 20, ahora sí. Menos 20. O Menos sea, se 20. regresó. Ok. Pero, ¿Sí? ¿Ya le bueno. entendieron? Sí. Sí, más o Bueno, yo menos. O sea, es tan sencillo como en lugar de decir un carro, es como si yo les digo, pues ustedes pónganse aquí, corran hasta acá a 20 kilómetros por hora, deténganse aquí de 0.4 a 0.6 y justo en 0.6, de 0.2 a 0.4. De 0.2 a 0.4 es donde se detienen. O sea, descansan este tiempo. Y justo en 0.4 se regresan y regresan aquí a 0.6 horas. ¿Sí me entendieron? Ajá, ok. Sí, ya. Ok, copien eso. Profe, en la gráfica nada más que sea negativo es porque vas a la izquierda, ¿no? O Ajá, va. ahí hay que tener cuidado. Miren, una velocidad negativa, y anótenlo, velocidad v negativa, v menor que 0 o negativa, quiere decir que va en sentido contrario. Y esto es muy útil cuando veamos caída libre, porque siempre que un objeto vaya hacia abajo, su velocidad es
negativa. Y si va hacia arriba es positiva. Banda, ¿alguien me está escuchando? Por favor. No. ¿Ya terminaron de copiar? No, profe, ya casi. Ok.
Yo ya terminé, profe, la apuntada. Ok. Pues vamos con el 8. Bueno, esta es la primera parte. Ahorita pongo la otra parte. Ahora sí dice, trace la gráfica de la posición en función del tiempo para el movimiento que se describe enseguida. Dice, un automóvil parte del kilómetro 0. Entonces, en t igual a 0, en t igual a 0, la distancia debe ser 0 kilómetros. Y luego, de una carretera desarrollando 100 kilómetros por hora durante 1 hora. Entonces, si la velocidad es 100 kilómetros por hora y el tiempo es 1 hora, aquí, ¿qué distancia recorre? ¿100 kilómetros? Correcto, 100 kilómetros. Y luego dice, y luego dice, se detiene por completo durante 0.5 horas. Entonces voy a decir, cuando el tiempo va de 1 hora a 1.5 horas, si el auto se detiene, ¿qué distancia tiene? Fíjense, empezamos en 0 y luego recorrió 100 y luego se detiene. ¿Qué distancia tiene? 0. 100. La misma, ¿no? 100, kilómetros. exacto. Y luego dice, regresa a 50 kilómetros por hora durante 1 hora. Entonces, desde 1.5 horas hasta 2.5 horas se regresa con una velocidad. Ahí dice una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero si se está regresando, entonces aquí podemos decir que la velocidad es menos 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué distancia recorre? 50. Ajá. Recorre una distancia de 50 kilómetros, pero en nuestro caso le vamos a poner que sería menos 50. Entonces, aquí hay que tener cuidado. El auto ya estaba en la posición de 100 kilómetros. Si se regresa a 50, ¿cuál sería su posición final? Menos 50. No. Estás en 100 y te regresas a 50. 50. 50. Y luego dice, vuelve a detenerse durante 0.5 horas. Entonces, desde el tiempo igual a 2.5 horas hasta 3 horas, su velocidad vale 0 porque está detenido. ¿Qué distancia tiene si se detuvo? 50. 50. Ajá. Y luego dice, y finalmente vuelve al punto de partida a 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto le falta para regresar a su punto de partida? 50. 50 kilómetros. Y si regresa con una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tarda? 1 hora. 1 hora. Entonces, el tiempo de 3 horas a 4 horas, su velocidad es esta y la distancia final, bueno, es que aquí le voy a poner, distancias recorridas son 50 kilómetros negativos, por lo tanto, su distancia final sería 0 kilómetros. ¿Sí entendieron? Sí. Bueno, No. copien eso y ahorita hacemos la gráfica. Profe, una pregunta. ¿Sí?
Entonces, en dado caso que nos pregunte cuánto se desplazó el carro fuera Eso cambia la cosa. Por ejemplo, desplazamiento no importa el signo. Ujú. Se suman todos sus recorridos, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, aquí recorrió 100 primero. En Serían total 100. recorrió 200. Exacto, 300 recorrió 100. Y tiempos. luego recorrió 50. Y luego recorrió 50. Nada más que estos son negativos porque se regresó. En total recorrió 200. Ah, Profe, ¿podría ser un poquito más grande el enunciado? Ok. Gracias. Mm, espérenme. Nada más esa parte. O sea, la parte. Sí, profe. Sí, por Esta, favor. según yo, se ve todo. Ah, sí, ya se ve un poquito mejor, gracias. Ok. Bueno, hola. Pues estoy en mi clase de física.
¿Ya terminaron de copiar? No. Yo ya, profe. Bueno, en lo que copian vamos a hacer la gráfica. Entonces, en t igual a 0, debo de poner ahí el punto en el origen. Y el tiempo lo voy a partir de en cada media hora, o sea, de 0.5 en 0.5. Ahora aquí, pues voy a poner desde de 25 en 25. Entonces, en 0 estoy en 0. Y luego pasa una hora, como aquí está 1, 2, 3, 4. Pasa una hora y ¿hasta qué posición me muevo? ¿Hasta la 2? Hasta 100. Hasta 100. Y luego, En 1.5 sigues en 100. después de 1.5, ¿qué hace el carro? Avanza 2.5 a menos 50, a 50. A ver, otra vez. ¿Qué hace? ¿Se regresa? Ajá, se regresa ¿hasta qué posición? 50. 50. 50. ¿En qué tiempo? En 2.5, o sea, aquí. ¿Sí? Ahí es el 2.5. Y ahí es el 50. Y luego, ¿qué hace del 2.5 al 3? Se queda ahí. Se queda ahí. Del 2.5 al 3 se queda ahí. Y luego del 3 al 4, ¿qué hace? Se vuelve a regresar. Se regresa hasta donde empezó, hasta 0. Y ya, lo único que hay que hacer es, pues, unir esos puntos. Y así queda la gráfica.
Ahora sí ya. Ya, profe. Ok, y ahora vamos con el 9. Dice, dos automóviles A y B se van por una misma carretera. En la figura de este problema se indica en función del tiempo la posición de cada uno en relación con el comienzo de la carretera. Analice las afirmaciones siguientes relacionadas con el movimiento de estos autos y señale las que son correctas. Bueno, entonces aquí tenemos el auto A. Fíjense, el auto A, ¿de qué posición parte? ¿Cuál es su posición inicial? 0. 0. ¿Y el auto B, de qué posición parte? 60. 60. Ok, en el A dice, en el instante t igual a 0, A se halla en el kilómetro 0 y B en el 60. Justo me lo acaban de decir, ¿verdad? Sí. Sí. Inciso B, ambos autos se desplazan con un movimiento uniforme. ¿Cómo puedo saber eso? Haciendo la Porque en la recta. gráfica de distancia contra tiempo se traza una ¿qué? Una recta. Correcto. ¿Son rectas ambas? Sí. Sí. Y luego dice, de t igual a 0 a t igual a 2, A recorrió 120 kilómetros y B 60 kilómetros. Vamos a ver. A dice de 0 a 2, ok. Aquí está el 0 y aquí está el 2. A estaba en 0 y en 2, ¿qué posición tiene? 120. 120. Sí. Entonces, A se movió 120, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora, B en 0 estaba en 60 y en 2 está en 120. ¿Cuánto se movió? 60. 60. 60. Entonces, el inciso C es correcto. El inciso D dice, la velocidad de A es 60 kilómetros por hora y la de B es 30 kilómetros por hora. Y vamos a ver quién se acuerda. ¿Cómo puedo yo determinar la velocidad en una gráfica distancia contra tiempo? Distancia igual a velocidad más tiempo. No, Ah, no. Velocidad igual a Velocidad distancia igual a entre distancia tiempo. sobre tiempo. correcto. ¿Cuál es la distancia sobre tiempo? Ah, me la ganó. Entonces, voy a sacar la velocidad de A. ¿Qué distancia recorrió? ¿De 0 a 2? A 60. No, 120. 120. ¿Y cuánto tiempo pasó? 2 horas. 2 2 horas. horas. Y luego la B, el carro B, la distancia fue 60 kilómetros y el tiempo fueron 2 horas. Entonces saquen eso. En A son 60 kilómetros y en B son 30. Ajá, 60 kilómetros sobre hora y aquí son 30 kilómetros sobre hora. Entonces el inciso D dice la verdad. Sí. 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 Y luego el inciso E dice A alcanza a B en el instante t igual a 2 al pasar por la señal del kilómetro 120. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto, porque aquí se ve que cuando el tiempo vale 2, ambos carros están, Cruzan en ajá, el tiempo. cruzan y están en 120. Entonces 20. aquí todas fueron ciertas. Ok. Esperen, profe, déjame, le tomo foto para ahorita pasarla al escrito. Mm, ya. 120.
No se les olvide hacer las anotaciones de lo que les digo. ¿Ya puedo borrar todo eso? Sí. No, profe, permítame. Ahora sí ya. Sí, ya, profe, gracias. Ok, en este problema dice, o sea, nos vamos a pasar al 11. Dice, analice los diagramas siguientes e indique el que no puede corresponder a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces recuerden, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y la aceleración, ¿cuánto vale? 9.8. No, todavía no llegamos a ese tema. Vale 0 la... 0. En un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración vale 0 y la velocidad es constante. Entonces, vamos a ver aquí la gráfica A. Fíjense, deben de tener mucho cuidado que está aquí en el eje Y. Dice A, o sea, dice aceleración. Aquí siempre van a ver el tiempo, en todas. Entonces dice, como no hay ninguna línea aquí, de hecho la línea está aquí abajo. Si la línea está aquí abajo, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. 0. Entonces, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? Sí. 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 Y luego en el que sigue, ¿qué tenemos en el eje Y? O el eje de las ordenadas. La velocidad. Fíjense, la velocidad pasa el tiempo y siempre es la misma. O sea, no cambia la velocidad, digamos, por darle un valor, 10 kilómetros por hora. Siempre vale 10. Entonces, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? Sí. Sí, porque la velocidad permanece constante. Ahora en el siguiente, aquí yo tengo distancia. Fíjense, en la distancia pasa el tiempo y ¿qué está pasando con la distancia? Va incrementando. Va incrementándose en línea recta. Perfecto. Entonces, si yo tengo una gráfica distancia contra tiempo y es una línea recta, pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sí. ¿Ok? Sí. Y luego el que sigue, otra vez nos encontramos con aceleración. Pero fíjense, aquí la aceleración sí tiene un valor. Puede ser el valor que quieran, 1, 2 o el que quieran, pero tiene un valor. Entonces, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? No. No, No. porque aquí la aceleración no es 0, aceleración diferente de 0. Y luego el que sigue, fíjense, es distancia contra tiempo. ¿Esto que ven aquí es una recta? Sí. Entonces, Sí, pero ¿es un negativa. movimiento rectilíneo uniforme? No. ¿O qué pasó? Sí, sí es. Sí, sí es. Y ya. Me falló. Entonces, los que copian eso, pongan mucha atención, les voy a pasar lista.
Alvarado. Arévalo. Cárdenas. Presente. Ok. Enríquez. Presente. Ok. Escobar. Esparza. Presente. Ok. Estrada. Presente. Ok. Godínez. Presente, profe. González. Presente. Guerrero Hernández. Presente. Guerrero Ábalos. Presente. Guevara. Presente. Hernández Rivera. Presente. Juárez. Presente. Simón. ¿No? López Moreno Samuel. Presente. López Moreno Ramón. Loredo. Presente. Melchor. Presente. Melchor, presente. Mendoza. Mendoza, ¿no? Miranda. Presente. Muñiz. Muñiz, ¿no? Presente. Muñiz. Muñiz, ok. Muñoz. Presente. Palacios. Palacios, ¿no? Presente. Palacios, presente.